ADN te escucha porque en ADN todos tenemos algo importante que decir. Ya les decía que vamos a conversar hoy día sobre un tema interesante que tiene que ver con las deudas, si es que prescriben, si es que esas deudas se vencen, caducan. Lo vamos a conversar hoy día junto a Tania Olivera, abogada y socia de defensadeudores.cl. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Piedad, buenas tardes. Muy bien por acá. Bueno, con el entusiasmo de siempre, ¿cierto? De conversar contigo, con tus auditores y sobre todo en estas fechas donde a veces igual necesitamos una ayudita extra, ¿cierto? Para saber qué hacer con las deudas, qué hacer en este mes que es tan importante y que necesitamos, obvio, tener la solvencia económica para pasar buenos ratos. Así es, porque además uno sabe que para las fiestas patrias efectivamente muchas personas se endeudan. Si bien está el aguinaldo, sabemos, hay algunas ayudas, muchas personas ahorran, o lo que intentan ahorrar, por supuesto, para poder celebrar estas fechas como más les gusta, pero no son pocos los que hacen uso de tarjetas de crédito, bueno, también avances en efectivo, que sabemos que no es recomendable, y también solicitan, de hecho, créditos para poder, no sé, viajar en algún lugar, para estar en familia. En ese sentido, muchas personas dicen, bueno, entre mis derechos como deudor está, por ejemplo, que prescriban mis deudas. No muchas personas saben el detalle con respecto a eso, y efectivamente entiendo que la prescripción de deudas en Chile se puede cumplir después de un determinado periodo de tiempo. Bueno, así es, Piedad. La verdad es que en Chile las deudas prescriben. Ahora, ¿cuándo prescriben? Es la respuesta que también queremos dar, ¿cierto? Va a depender, por supuesto, el plazo de la prescripción, dependiendo del tipo de deuda que haya contraído esa persona. Y en general ocurre desde 1 a 5 años desde que la persona deja de pagar, o sea, desde esa cuota que tenía vencimiento y que no la pagué. Ahora, es importante señalar, Piedad, que esto no ocurre de forma automática, o sea, la prescripción debemos alegarla en la contestación de una demanda de cobranza, por ejemplo, o bien demandar al acreedor por no haber ejercido las acciones correspondientes y para que se declare la prescripción y tener esta sentencia en mi favor que me va a permitir realizar múltiples acciones como salir de DICOM, como permitir, por ejemplo, o no permitir que me sigan cobrando las deudas, que me dejen de llamar y tantas otras situaciones, ¿cierto?, que las personas viven día a día a través de deudas que ya están prescritas, pero claro, que siguen teniendo hasta hostigamiento, ¿cierto?, de parte de las llamadas de cobranza. ¿Por qué? Porque no hay una sentencia que declare la prescripción favorablemente para las personas que tienen este tipo de deudas ya prescritas. Y salimos, de hecho, Tania, a la calle a preguntar a las personas qué es lo que, si es que conocen efectivamente cómo funciona la prescripción de las deudas. Y esto fue lo que nos dijeron. Perfecto. Se terminan las deudas. Así lo entiendo. Me imagino a la gente que tiene deudas grandes y que está esperando que pasen unos años para no saber nunca más de su deuda y hacer caso omiso de la ley. Sí, cuando la deuda ya deja de ser deuda, más o menos como a los 5 años. No, yo conozco solamente que es hasta 5 años, más no sé. Transcurrido cierto tiempo, digamos, tú puedes acogerte a ese beneficio de la prescripción de la deuda. Desaparece de los registros, exactamente. ¿Qué tan cierto es lo que nos estaban contando nuestros auditores, Tania? Yo la verdad me siento muy contenta cuando escucho varias respuestas que son bien acertadas. Y me siento contenta porque con Grupo Defensa y defensadores.cl siempre hemos tratado de llegar con esta información a las personas. Entonces, es muy cierto lo que dicen las auditoras y otras hay que precisar, ¿cierto? Por ejemplo, la deuda desaparece. No, lo que prescribe realmente es la acción de cobro, y ahí también vamos a hacer esa comillas corrección también o aclaración. Pero lo que ocurre en el fondo con esta sentencia de prescripción es que no puede el acreedor volver, por ejemplo, a demandarme, ¿cierto?, en un juicio, en un tribunal civil, en una demanda de cobranza. No va a poder seguir llamándome, o sea, no me puede obligar al pago de esa deuda. Claro. La deuda
se forma, tiene una connotación natural, es voluntario el pago, y lo que sí ocurre es que desaparece, como decía una auditora también, desaparece de los registros, es decir, no puede estar en DICOM ni en ningún otro boletín que informe esta deuda como morosa, es decir, se extingue la deuda. La prescripción en nuestro Código Civil, Piedad, es una forma de extinguir las obligaciones, y en este caso la obligación era el pago de esa deuda. Y no tiene que ver necesariamente con los acreedores, o sea, que prescriba, no por así decirlo, o sea, que prescriba finalmente la acción o el derecho que tiene el acreedor para cobrar una deuda de manera judicial. ¿No es eso lo que prescribe? Eso es perfecto, la descripción muy sencillo. Más que prescribir en el fondo la deuda, el monto, sí. Es como lo que prescribe finalmente es la posibilidad de que el acreedor me esté cobrando esa deuda. Así es, Piedad. Esa es en definitiva el efecto que tiene, ¿cierto?, esta sentencia que voy a tener de prescripción. Voy a impedir que, como bien decías, Piedad, que el acreedor me pueda exigir o me pueda cobrar esta deuda. Eso es en definitiva la acción que tiene este acreedor, y que en el fondo el legislador dice, bueno, si usted dentro de un año o de 5 o de 3, dependiendo, ¿cierto?, la deuda que adquirí, el tipo de deuda, un crédito de consumo, por ejemplo, o un crédito hipotecario, tienen distintos documentos fundantes o títulos ejecutivos. Entonces va a depender de eso el plazo, que puede ser de un año. El legislador le dice, señor, si usted hizo que el deudor firmara con usted un pagaré, bueno, le informo que si el deudor deja de pagar, usted tiene solo un año para presentar la demanda de cobranza y también para notificarla válidamente, porque a veces también se realizan notificaciones que tienen bastantes vicios procesales o en domicilios que no corresponden realmente al deudor. Entonces, ahí también hay obviamente oportunidades también para las personas de defenderse, porque no es solo por defenderse y en este juicio, sino que en Chile toda persona tiene derecho a conocer, por ejemplo, si fui demandado y en qué estado está esa causa, dónde fui demandado, por cuál monto, etcétera. Entonces, claro, tener clara la película. Exactamente, es un derecho que tenemos todos a ser emplazados o a ser notificados válidamente en cualquier tipo de juicios, y también, por supuesto, en un juicio de cobranza de deudas. Entonces, Tania, ¿cuándo prescribe una deuda en Chile? Bueno, en esa pregunta, Piedad, ¿cuándo prescribe una deuda en Chile? Debemos irnos y remitirnos al plazo de el tipo de deuda que yo contrate. En general en Chile va desde 1 a 5 años desde que dejé de pagar o desde que esa cuota tenía vencimiento y no la pagué. Ahora, señalamos, ¿cierto?, siempre que no es automático, y esto es algo que repetimos bastante porque es importante que lo sepan. No solo el transcurso del tiempo hace que se pueda declarar la prescripción, sino que yo debo instar a que eso ocurra en el juicio de cobranza como contestación, o bien demandando la prescripción incluso. Tengo que hacer una acción en contra del acreedor, y por supuesto en ambos casos tengo que estar representado por un abogado, porque así lo exige la ley de comparecencia en juicio en nuestro país. Ya, eso es importante entonces tenerlo súper claro, porque va a depender entonces de el tipo de deuda. Efectivamente, Piedad. Por ejemplo, tenemos... Al nosotros contratar o tener ciertas deudas, podemos tener el pagaré que decíamos. Ese es lo más general. Cada vez que tenemos una tarjeta de crédito, cada vez que abrimos una cuenta corriente, nos hacen firmar dos cosas: un contrato de apertura, por ejemplo, de la línea de crédito, y en ese contrato de apertura nosotros normalmente no lo leemos porque tiene muchas hojas y mucha información. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, que es lo que tratamos de explicar acá, está escrito además en lenguaje de abogado. Sí, e incluso a veces el lenguaje demasiado financiero que no es muy amigable, Piedad, también con... Hay muchos conceptos que no maneja. Sí, exacto, y tampoco tiene una explicación, así que hay el llamado a mejorar entonces que sean más amigables los contratos financieros para todas las personas. Bueno, pero en este contrato, Piedad, además de obviamente obligarme, ¿cierto?, al pago de ciertas cuotas, además muchas veces doy un mandato
¿Para qué? Para que al momento que yo deje de pagar, o si es que dejo de pagar, este acreedor pueda firmar incluso pagarés a mi nombre. Entonces, importante leer, porque hay varias cosas que no nos fijamos. Pero entonces, esto sucede mucho en los contratos de apertura de línea de crédito, como decía, o las tarjetas de crédito, donde a veces no firmamos un pagaré, sino que hacemos este ejercicio en este contrato. Bueno, y eso prescribe en un año. ¿Desde cuándo? Desde que dejo de pagar la cuota que tenía vencimiento. Perfecto. También puede ocurrir que tenga un cheque, por ejemplo, que deba un cheque. ¿Cuánto es el plazo que debe transcurrir para que yo pueda alegar la prescripción? También es un año desde el protesto. Las letras de cambio, que se usan poco en Chile, pero igual tiene un uso. Siguen usándose, sí. Sí, exactamente. También es un año desde que venció esa letra. Y ahora algo que tenemos... Bueno, que tienen muchas personas en nuestro país es las deudas hipotecarias. Esas deudas hipotecarias tienen un contrato y un pagaré normalmente asociado, pero se rigen por el contrato del mutuo hipotecario. Ya, y ese contrato, Piedad, tiene el plazo de vencimiento de prescripción, de 3 años desde que dejo de pagar la cuota que debía hacerlo en la fecha indicada, ¿cierto? Por las obligaciones que contraje por el acreedor. Claro. Vamos a estar hablando también de la documentación que nos van a pedir, de hecho, para poder hacer esto, para lograr esta prescripción. Hay que recordar que en el fondo esto no va a pasar de forma automática, es el deudor el que tiene que solicitarlo a través de una demanda a tribunales. Eso es un punto súper importante, no es como que se cumple el plazo y ya está. Entonces ahí hay un detalle que vamos a estar revisando y también resolver otras de las consultas que ustedes nos vayan haciendo llegar a través de nuestro WhatsApp en el más 569-85-21-23-60, dudas que vamos a resolver junto a Tania Olivera, abogada y socia de Defensa Deudores.cl. Pero antes, contarles que, bueno, septiembre es el mes de la independencia y tú aún no te liberas de tus deudas. Relájate, todas tienen solución. Evalúa tu caso sin costo en defensadeudores.cl y dale libertad a tu bolsillo. Te ayudamos a renegociar y a partir de nuevo. Más de 500.000 personas ya se liberaron. Hacemos una breve pausa en este ADN Te Escucha y ya volvemos. Nos gusta hablar, nos gusta ser escuchados. Ya volvemos con más ADN Te Escucha. Comenzó el partido y hasta el clásico en la cancha. Versión 198. Colo-Colo vestido Colo-Colo. Universidad de Chile vestido Universidad de Chile. Va colocando ahorita para Franco Calderón. Pincha primero Pizarro. Está atento. ¡Ay, Calderón! Salió con el fusil. Se va. Estuvo talando el bosque, minuto 30. Le metió un chuletón de primer corte. La infracción es fuerte. Juego brusco grave, de eso no hay nada que decir. Pero era contragolpe a favor de la Universidad de Chile. Va a tocar atrás, pero está adelantado. La tira atrás. Entra Marcial, cabezazo. ¡Oh, palo! Horizontal. Insiste, colocó Pizarro. ¡Gol! Pizarro. ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol! Pizarro. El hijo del Kaiser. Golazo frágil. Le mete la zurda. Le mete la historia. Le mete el alma. Están gozando los colocolinos. Este es el final. Ganó Colo-Colo. En el desahogo. Por fin una alegría. En un año tan retecompra difícil. Por fin una victoria. Una tarde volvió el cacique. Esto es fútbol. Esto es pasión. Esto es ADN. Colo-Colo 1. Universidad de Chile 0. Lo escuchaste por ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. El mambo más prendido de septiembre es en la Fonda Doña Rosa. Te esperamos en el Hipódromo Chile el 18, 19 y 21 de septiembre para tirar la casa por la ventana. Zona Kids, Cuecódromo, patio de comida y estacionamiento para llegar sin drama. Disfruta en vivo de Chico Trujillo, Américo, Santa Feria, Garras de Amor, Ráfaga, Noche de Brujas, Amar Azul, Los Vázquez y mucho más. Consigue tus entradas en Punto Ticket, no te lo puedes perder.
Atención hinchas de la construcción, llegó la temporada Finning para que incorpores el refuerzo que te hará marcar la diferencia. Retroexcavadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadores y mini cargadores. Tú eliges en cuál zona de la cancha reforzarte con el mejor equipo. Da un golpe al mercado de fichajes y aprovecha las cuotas imbatibles. Sí, escuchaste bien, una cuota que se ajusta a tu bolsillo y te ayuda a ahorrar en tu compra. Entra ya a finning.com y sal a ganar en cualquier terreno. Finningcat, tu mejor equipo. Atención, acabamos de salir a la calle a preguntar, ¿cuál es tu mayor preocupación? La seguridad. La seguridad, po. Seguridad, la delincuencia. La delincuencia. Y está claro. Por eso en ISG tenemos tecnología y personal altamente entrenado para la delincuencia. Guardias de seguridad y conserjes, alarmas y cámaras, especialmente para edificios corporativos y condominios residenciales. Infórmate en grupo isg.cl. ISG, damos confianza a su seguridad. Antes de Mercata, el vino era... ¡Ulala! ¡Qué cosa más maravillosa! Después de Mercata, bienvenidos a Mercata Edición Primavera 2025. Sábado 8 de noviembre en Metropolitan Santiago. Vinos de autor, destilerías independientes, cervecerías artesanales, todo acompañado con las canciones al aire libre de la gran Nicole. Y el homenaje a Simply Red de la aplaudida banda Mr. Red. Cerramos la noche bailando con lo mejor de los 80s y 90s junto a Fader y Catboy. Aprovecha la preventa ahora en Ticketmaster.cl. En TNT Sports se viene un fin de semana que sacará aplausos. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre llega la Copa Davis Chile, la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile y el Mundial de Rally Chile Bio Bio. Suscríbete hoy a TNT Sports en HBO Max y no te pierdas de nada. La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes y cuando se elevan, nos elevan también. Porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas. Prepárate para vivir una noche inolvidable con La Noche Imagina. El legendario Salvatore Adamo llega con todos sus clásicos y esa emoción que solo él sabe entregar. Este 23 de octubre y por éxito de ventas, nueva función. Domingo 26 de octubre a las 18:30 horas en el Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Entradas a la venta en Punto Ticket y boleterías del teatro. Una velada única para soñar, cantar y emocionarse. ADN. Escuchas ADN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Seguimos juntos para escuchar tu caso y entregarte una solución, porque a esta hora ADN te escucha. Conversamos sobre la prescripción de las deudas. ¿Qué pasa con estas deudas en el tiempo? Si es que vencen, si es que caducan. Bueno, estamos conversando de este tema junto a Tania Olivera, abogada y socia de Defensa de Deudores.cl, donde estamos analizando, Tania, bueno, de partida las diferencias entre los tipos de deuda y que eso hace diferente también, sabemos, los plazos de prescripción y también que esto no es algo automático. Y eso es importante remarcarlo, Tania, porque uno podría pensar que, bueno, después de cierto plazo, entonces listo, la deuda prescribió. Pero en realidad hay que hacer y hay que realizar una acción legal, ojalá asesorado. Así es, Piedad. ¿Y por qué la importancia de tomar acción frente a este tipo de deuda, cierto? La importancia, Piedad, de hacerlo y no de quedarme, bueno, da lo mismo, no me lo han cobrado, no voy a hacer nada. La importancia es la siguiente. Si yo no lo alego como excepción decimos a la contestación de una demanda de cobranza o como acción, ¿cierto?, demandando al acreedor, lo que va a ocurrir es que yo voy a dejar en el fondo la cancha abierta o libre para que el acreedor pueda cobrarme en el momento que se le ocurra. ¿Ya? Y eso implica llamadas de cobranza, eso implica correos, eso implica además de todo intereses.
Eso además implica, además de todo, que mientras más pase el tiempo, más días de mora o de atrasos voy a tener, y eso se traduce en una liquidación del crédito. Entonces, si yo no alego la prescripción, puede ser que el ejecutante o el acreedor me demanda, por ejemplo, en el año 6, en el año 7. Imagínate, Piedad, con todo el tiempo que ha transcurrido, cuántos intereses voy a deber en esa deuda. Y uno dice, bueno, pero es que en el juicio ejecutivo, me puede decir un abogado o una persona que conozca el procedimiento, me va a decir, bueno, pero es que el tribunal tiene la obligación de hacer un examen de admisibilidad y ver realmente si la deuda está vigente o tiene estos plazos de prescripción y que lo puede declarar de oficio. Yo digo, bueno, sí, eso es lo que debe ser, pero normalmente, Piedad, no es lo que ocurre. Y con la masividad que tienen hoy las carteras de cobranza, los tribunales civiles que están súper atochados, la verdad es que se transforma como provee las demandas de manera casi automatizadas, y muchas deudas que no debiesen, muchas demandas, perdón, de deudas que están prescritas, que el tribunal de oficio no debiese dar curso, les dan curso, y lo que ocurre es que se traducen en un embargo y en un posterior remate, porque la persona no se asesoró, no buscó ayuda, Piedad, no preguntó, ¿cierto?, si podía o no, o si se cumplía el plazo de la prescripción. Y a veces es súper fácil saberlo. Por ejemplo, si a una persona le llega una notificación de una demanda que dejó de pagar hace 4 años, hace 3, hace 2, e incluso va a cumplir el año. Mejor pregunto, mejor veo si realmente puedo declarar la prescripción, porque eso va a permitir, ¿cierto?, que no ocurra lo que te acabo de comentar, que finalmente cada vez que me demandan, ¿cierto?, sobre todo en un juicio como que transcurre mucho tiempo, un tiempo después, lo que va a ocurrir es que pongo mi patrimonio, por supuesto, en peligro, y el derecho del acreedor, ¿cierto?, a pagarse de esta deuda con los bienes que yo tengo se va a hacer efectivo, pero va a ser en una situación mucho más desfavorable porque no alegué la prescripción pudiendo haberlo hecho. De todas maneras, es importante siempre remarcar eso. Ahora, ¿el acreedor, Tania, puede realizar alguna acción para interrumpir el plazo de prescripción? Ya, eso es súper importante, Piedad. ¿Tiene algo que hacer el acreedor ante la decisión del deudor? Sí, no. Por ejemplo, si el acreedor me demanda, ¿cierto?, y no han ocurrido acciones que interrumpan, como decías, Piedad, esta prescripción, la verdad es que no, porque se van a cumplir los requisitos, ¿cierto?, que es el transcurso del tiempo, que el tipo de deuda realmente prescriba en este tiempo y que yo alegue esta prescripción en el juicio, ya sea de cobranza o como una demanda. Ahora, ocurren situaciones en las cuales se puede interrumpir este plazo de prescripción, este año, estos 3 años que hablábamos, estos 5 años, dependiendo del tipo de juicios. Entonces, ¿cómo podría yo interrumpir esta prescripción? Por ejemplo, cuando me llegan correos electrónicos, ¿cierto?, solicitando o ofreciéndome algún tipo de oferta para, por ejemplo, repactar, y yo contesto esos correos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, pago una parte de esa deuda, digo, ¿sabes qué? Debo tanto, mejor voy a abonar a esta deuda tanto dinero. Eso también interrumpe el plazo de prescripción cuando realizo, por ejemplo, este pago parcial o firmo algún documento. Lamentablemente hay personas que hacen estas repactaciones porque obviamente se asustan, obviamente es la única solución que encuentran en su momento porque no han buscado otras como las que hemos a veces informado, Piedad, y firman estas repactaciones, y lo que hacen es firmar un nuevo documento, un nuevo pagaré. Entonces, ese plazo que ya teníamos para alegar la prescripción desaparece. Se interrumpe. ¿O se reinicia, por así decirlo? Sí, se reinicia o vuelve a cero. Vuelve a cero, claro. Sí, y desde que dejo de pagar nuevamente se vuelve a contabilizar el plazo. Entonces es súper importante, si es que ya ha transcurrido 1 año, 3 o 5, y tengo estas acciones del acreedor, por ejemplo, que me ofrezca una repactación, que me envíe correos electrónicos o este tipo de mensajería instantánea, ojalá no buscar primero esa vía, ¿cierto?, sino preguntar
a un abogado, ¿cierto?, que tenga la experiencia necesaria y para decirle si realmente le conviene esa vía con el acreedor o si existen otras posibilidades, como por ejemplo que pueda alegar la prescripción. Pasa mucho, Piedad, que a veces por desconocimiento las personas, acceden a lo primero, por supuesto, que les llega para poder salir de esa situación, y la verdad es que quedan en situaciones mucho más desmejoradas que lo que podrían haber estado, por ejemplo, solicitando la prescripción de la deuda. ¿Y todas las deudas pueden prescribir o hay algunas que no? Es importante remarcar eso, porque uno podría decir, las deudas prescriben, pero me imagino que hay algunas más delicadas que no, como por ejemplo las deudas por pensiones de alimento, por temas previsionales. Así es, Piedad. La regla general es que todas las deudas prescriben en nuestro país. Ya. Las excepciones se encuentran contempladas expresamente en la ley, y una de las que decías tú, Piedad, son efectivamente esas, las de pensiones de alimento, teniendo por supuesto la sentencia que obliga al pago de esta pensión, y las deudas previsionales. También hemos hablado en otra oportunidad de las deudas CAE cuando son demandadas por la Tesorería de la República. Ahí también hay una norma expresa que señala la imprescriptibilidad de esta acción. Recordamos que lo que prescribe entonces es la acción ejecutiva de los acreedores para cobrarme u obligarme al pago de estas deudas. Esas son algunas de las deudas en nuestro país que no prescriben. No prescriben entonces, y eso es importante tenerlo en consideración. Ahora, si se declara la prescripción, Tania, ¿me pueden seguir cobrando esa deuda? No, ya no me van a seguir llamando, todo eso se acabó. Definitivamente no, y esa es la tranquilidad que a una persona le da una sentencia de prescripción. Es decir, cada vez que escuchamos no haga nada, deje pasar el tiempo, si ya no fueron, ya no van a ir. Eso no hay una seguridad real de que eso ocurra. Pero cuando tenemos una sentencia que efectivamente declara la prescripción, ahí sí tenemos la tranquilidad necesaria y que necesitamos para decir, yo ya tengo esta sentencia, no me pueden volver a obligar al pago, no me pueden volver a demandar por esta deuda, ¿cierto? Me deben eliminar los antecedentes de DICOM, y en ningún momento de mi vida voy a tener el riesgo que me embarguen, ¿cierto? O que me descuentan algún tipo de cuotas, ¿cierto? Por planilla, o sea, voy a quedar realmente tranquilo. Esa es la real tranquilidad que yo creo que toda persona que tiene una deuda y que tiene esta inseguridad que en algún momento puede llegar a la cobranza, tenga a través de la prescripción. Hay varios otros procesos y procedimientos, Piedad, pero en este momento nos estamos enfocando en esta institución tan valiosa e importante que está en nuestro Código Civil. Ojo, las instituciones son para utilizarlas, así como las que nos da los procedimientos que nos da la ley de insolvencia, ¿cierto? La idea es que las personas tengan este tipo de tranquilidad, no el que deje de pasar el tiempo y digo, total, ya no hizo nada el acreedor. No, eso no es así, eso no es realmente cierto, porque el acreedor podría ejecutar las acciones cuando él estime pertinente. Y como bien decía en algún momento, lo ideal es que si una deuda ingresa al Tribunal Civil y está prescrita, no tenga curso la demanda. Pero hoy en día, Piedad, tú no te imaginas cuántas causas de cobranza están en los tribunales civiles. De hecho, en algún momento hubo un proyecto para que existieran tribunales especiales que se dedicaran solo a la cobranza, porque había mucho trabajo, claro. Mucho trabajo, entonces mucha solicitud, me imagino. Claro, entonces la verdad es que se torna automatizado casi el que provean estas demandas, y cuando no interponemos la contestación en los 8 días hábiles que hemos recordado en varias oportunidades que tenemos para contestar, este plazo es fatal. Si no lo hago en esa oportunidad, no tengo otra oportunidad en el procedimiento para alegar la prescripción. Entonces es importante también saberlo. Si no lo hago en ese momento, Piedad, no tengo oportunidad en el futuro para hacerlo, siempre y cuando esté demandado por una demanda de cobranza. Claro. Nos llegan algunas consultas, Tania, sobre este tema. Nos escribe Antonio desde Punta Arenas. Él pregunta, ¿cómo saber si cumple los requisitos para la prescripción? ¿Dónde se puede ver eso? Perfecto. Lo primero que debe saber o debe conocer es el documento que firmó con el acreedor, que como decíamos, la generalidad, Piedad, es un pagaré.
Pagaré con un banco, una casa sí, comercial. una casa comercial. La verdad es que casi todo se traduce a un pagaré. Y en ese caso, ¿qué debo tener? Bueno, el transcurso del tiempo, ¿cierto? Segundo, estar patrocinado por un abogado. ¿Por qué? Porque esto se tiene que alegar en un tribunal. Entonces, la ley de comparecencia a un juicio en nuestro país nos exige que tengamos que ejercer estos derechos con un abogado patrocinante en un tribunal civil. El transcurso del tiempo, entonces decíamos, el abogado patrocinante y que se alegue la prescripción, que obviamente el abogado ojalá tenga experiencia, y eso lo recalcamos harto porque vemos también errores en el conteo de los días que se necesitan para alegar la prescripción, ¿cierto? A veces se confunden los juicios hipotecarios, dicen, pero hay un pagaré, alegan por el pagaré, y en verdad lo que se debe alegar es el contrato de mutuo. Entonces ahí también es importante, además de los documentos que necesito, ¿cierto? Con la clave única y su RUT, ¿cierto? El abogado o la abogada lo va a poder patrocinar y buscar ayuda, ¿cierto? Siempre o la asesoría en una persona o en un profesional que conozca del tema de deudas. Eso sí o sí. Eso es muy importante. Y también nos pregunta Ignacio Lorca. Él dice, su consulta es la siguiente: vendió su auto hace más de 10 años y todavía lo siguen llamando de las autopistas, pero nunca tuvo un parte empadronado por la deuda, pero lo siguen llamando. ¿Qué es lo que puede hacer? Ya, en ese caso debería el auditor primero verificar, dice que lo demandaron o no tenía una deuda, ahí me quedó la duda. No sé si lo dice en el relato. Dice que nunca tuvo un parte empadronado por la deuda, pero que ya vendió el auto hace 10 años y que de las autopistas lo siguen llamando. Ya, ahí debe tener algún tipo de deuda que a lo mejor desconoce, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería averiguar eso primero, si es que alguna vez ejercieron algún tipo de acción, ya sea en cobranza, en un tribunal civil o ante un juez de policía local, dependiendo del tipo de deuda que tenga, con la autopista o con el auto. Hay varias cositas que uno hay que revisar. Pero, por ejemplo, si dejó de pagar hace 10 años, según lo que relata, claramente puede él ejercer una acción demandando al acreedor, en este caso, para que se declare la prescripción. Y con eso van a cesar todos los llamados de cobranza, porque no se puede realizar ningún tipo de cobranza a las personas que tienen estas sentencias favorables de prescripción. Ya, eso no puede pasar. O sea, si la sentencia ya fue positiva para el deudor, se acabó, o sea, prescribió la deuda, no hay nada más que andar cobrando, por así decirlo. Exacto, y si llegase a ocurrir, que lo normal es que no ocurra, bueno, hay distintas formas de poder cesar con esas llamadas. A veces lo más rápido es a través del portal CERNAC, en la parte de no me hostiguen llamados, y ahí puedo aportar los antecedentes, que tengo una sentencia, ¿cierto? Bueno, el abogado normalmente que lo representa va a poder también ayudarlo con esa gestión, o bien si ya es algo que se torna hasta perjudicial para la persona, y hay que evaluar otro tipo de acciones como una protección, ¿cierto? Un recurso de protección, o incluso una demanda en contra de estas acciones si es que tuvo algún perjuicio económico, tuvo algún perjuicio también moral a través de estas llamadas. Y hay que recordar una información, Tania. Cuando hablamos de renegociación o de liquidación, hablamos, claro, de que uno sale un poco del boletín comercial, deja de estar con antecedentes comerciales negativos, por así decirlo. Pero, ¿puedo quedar con antecedentes comerciales negativos si no declaro la prescripción de una deuda? Bueno, lo que va a ocurrir... son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Lo normal es que ocurra, voy a salir de DICOM, ¿cierto? Al igual que con el procedimiento, como bien decías, Piedad, de renegociación, perdón, o quiebra. Pasa a veces, pasa. Sí, pasa. Voy a salir de DICOM, pero al igual en la prescripción no se da mucho como pasa en estos otros procedimientos, porque acá tiene también... La quiebra, aún los acreedores son un poco más reacios, ¿cierto?, a la reinserción financiera de las personas que se someten a este procedimiento. No así con la prescripción, porque en realidad son deudas que muchas veces los bancos ya tienen incluso con seguros. Entonces ya en realidad
los acreedores insisten en esta cobranza porque a veces también externalizan esta cartera y claramente al abogado que tiene esta ejecución le conviene, por supuesto, llegar a un puerto. Pero no se da mucho, no debería, pero sabemos que lamentablemente hoy en Chile de todas formas existe este registro un poco escondido, ¿cierto? Que esperamos que a la brevedad sea corregido, pero no se da mucho con la prescripción. La verdad es que se da más piedad con las personas que se someten hoy en Chile de quiebra que quedan por un tiempo como en esta nebulosa, ¿cierto? Donde los acreedores tienen como este registro que estuvieron alguna vez en el boletín concursal, pero también hay una falta a el espíritu de la ley, a lo que el legislador ordena. Pero reitero, no se da mucho con las situaciones de prescripción. Ahí sí realmente uno logra salir de este registro interno e incluso externo de DICOM, porque también hay una inactividad del acreedor, no es por mera voluntad que soy, comillas, beneficiada por esta prescripción, es porque el acreedor en realidad no hizo nada y tampoco me puede tener todo el tiempo en esta situación de indefensión o de chuta, me va a demandar o no me va a demandar. Entonces también es como, comillas, una sanción para ellos, que no hicieron o ejercieron las acciones en el momento que el legislador le dijo que las tenía que realizar. Claro, en el momento indicado. Este capítulo completo va a estar disponible en el canal de YouTube de GrupoDefensa.cl y también en Spotify como ADN Te Escucha, por si quieren volver a revisar todo lo que Tania nos ha explicado durante este programa. Tania Olivera, abogada y socia de defensadeudores.cl, gracias por estar con nosotros hoy día. Piedad, muchas gracias a ti, encantada nuevamente de estar contigo y con todos tus auditores y auditoras. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, y septiembre es el mes de la independencia y tú aún no te liberas de tus deudas, relájate, porque todas tienen solución. Evalúa tu caso sin costo en defensadeudores.cl y dale libertad a tu bolsillo. Te ayudan a renegociar y a partir de nuevo. Más de 500.000 personas ya se liberaron. Nos despedimos con buena música en este ADN Te Escucha, la exiliada del sur de los búnkers. A esta hora ya vienen las noticias.